Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 106 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte, el programa que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en competición y en entrenamiento. Como cada semana te saluda Miguel Ángel Rodríguez, hoy otra vez también con cámara delante para grabarlo. El otro día me gustó la experiencia, digo pues hoy repito. Y bueno, pues eso, episodio número 106 y seguimos avanzando, seguimos hablando de qué pasa dentro de la mente de los deportistas, dentro de tu mente cuando compites o cuando entrenas. Como recordarás, en el primer episodio del año hablamos de los objetivos y lo importantes que son tenerlos para seguir progresando. Sin embargo, si no se enfocan bien esos objetivos, en realidad pueden convertirse en un problema para el deportista, ya que pues muchas veces nos equivocamos, o mejor dicho, nos equivocan o incluso nos dejamos confundir por términos que podrían ser similares pero no lo son. Y hoy me gustaría aclararlo para que tengas, pues eso, mucho más nítido cómo debes enfocarlo y sobre todo cómo lo estás enfocando. A ver si resulta que estás tan tranquilo porque tienes tus objetivos bien definidos y resulta que no, que lo que están haciendo es perjudicarte. Estoy hablando de cuando se confunden objetivos o metas con ilusiones o con sueños. Créeme que no es lo mismo y no tiene nada que ver la influencia que ejerce dentro de tu rendimiento deportivo. Para tu motivación, para evaluar tu rendimiento, en fin, para tu juego en general. ¿Te interesa saber más sobre este tema? Pues quédate, porque empezamos ya mismo. Pero antes, ya lo sabes, inteligenciadeportiva.es. Si quieres mejorar tu rendimiento mental en el deporte, entra y vas a descubrir las mejores formaciones sobre reprogramar tu mente, mejorar tu confianza, incluso aprender a desarrollar tu propio plan de entrenamiento mental con prácticas, con calendario. Y además también tienes recursos gratuitos como la guía de inteligencia emocional para deportistas o la posibilidad de solicitar una consultoría gratuita conmigo. Entra ahora en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo. Ahora sí, ahora vamos con el tema de la semana. Como te decía en la introducción, hoy quiero hablarte de la diferencia que se produce cuando trabajas o entrenas o desarrollas tu carrera en base a objetivos o cuando lo haces en base a ilusiones o incluso en base a sueños. He querido diferenciar entre estos tres términos para que entiendas, ¿vale? Luego a lo mejor el matiz puedes decir, bueno, pues a lo mejor para mí más que sueño es ilusión o, bueno, da lo mismo. El caso es que me gustaría que tengas claro al finalizar este episodio la diferencia que hay de ciertos tipos de objetivos y de otros que realmente no lo son. Soñar está fenomenal y tener ilusiones también, porque, bueno, pues la ilusión es como aquello que te motiva, ¿no? El sueño es un momento muy bonito, ¿verdad? El tener sueños pues, en la vida es precioso, pero no podemos confundirlos con objetivos o con metas. Y esto, por desgracia, en el deporte, pues sucede mucho. Yo me encuentro con muchos deportistas con los que empiezo a trabajar que en realidad, cuando están hablándome de sus metas, pues me doy cuenta de que lo que tiene no es precisamente metas y objetivos bien definidos, al contrario, tienen eso, lo que te estoy diciendo, ilusiones. Cada vez, como te digo, me encuentro más con esos deportistas, que es lo que les pasa, y que luego, ¿hacia dónde te lleva esto? Hacia la frustración. Y esto es muy importante. Déjame que te desarrolle cada uno de estos tres términos y luego a continuación te explico qué efecto produce en ti y cómo puedes evitar que se convierta en algo negativo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con quizás la palabra que más he utilizado de las tres a lo largo de estos 106 episodios, que es objetivo o meta. Yo suelo hablar más de objetivos que de metas, aunque para mí sirven las dos, pero como te decía, bueno, es importante que un deportista los vaya marcando y además que los vaya marcando en distintos periodos a nivel temporal, objetivos a largo plazo, objetivos a medio plazo u objetivos a corto plazo. Es fundamental para poder enfocar bien tu trabajo y es fundamental también para poder saber qué rendimiento estás teniendo. Un objetivo no es más que una meta bien diseñada, ¿vale? Importante, es algo que depende de ti. E importante también, debes tener un plan de acción para conseguir ese objetivo. Como te decía, debe depender del propio deportista.
debe ser algo en lo que tú estás preparado, preparada para conseguirlo, que no dependes del rendimiento de terceros. Pero además debes tenerlo puesto en el tiempo, o sea, debes saber cuándo lo vas a conseguir. Tienes que marcarte un plazo para lograrlo. Imagínate que estamos hablando, por ejemplo, de preparación física y yo me marco el objetivo de que dentro de 2 meses quiero haber elevado mi capacidad de fuerza y de potencia en el tren inferior un 5%. En este caso estamos hablando de un objetivo muy concreto y que se puede conseguir en base a mi capacidad y a mi trabajo, ¿no es cierto? Lo puedo evaluar en cualquier momento e ir descubriendo lo cerca que estoy de ello. Me da muchísima información y puedo sacarle mucha más de cómo estoy progresando o cómo marcha mi evolución deportiva. Porque la he definido perfectamente. Un 5%, mejorar un 5% mi rendimiento a nivel de fuerza o de potencia en el tren inferior. Y hay ejercicios que me lo van a ir indicando. A nivel mental, esto es un poco más complicado de medir y solo se puede conseguir a través de conductas observables. A lo que me refiero es a que si tú te marcas que, por ejemplo, en 3 semanas vas a haber aumentado tu confianza un 15%, bueno, pues esto ya me dirás cómo lo mides, ¿no? Entonces, en esto siempre lo que te recomiendo es que vayas a conductas que se pueden observar, que cualquier persona puede verlas. Cuando un deportista me habla en las sesiones de que va a jugar más tranquilo, por ejemplo, en realidad no está diciendo gran cosa, porque ¿qué es jugar más tranquilo? De lo que se trata es de que se fije una conducta que cualquier espectador pueda ver. Y, por ejemplo, pues decir, no, pues hasta ahora muy habitualmente cuando fallo agacho la mirada y me golpeo en la pierna, por ejemplo. Sin embargo, a partir de ahora voy a dejar de hacer esto. Bien, pues ya estás convirtiéndolo en algo observable, en algo que cualquier persona puede ver. Hasta aquí un poco la explicación de lo que sería el objetivo. Ahora vamos con lo que es la ilusión. Con la ilusión me refiero a esperanza. Una esperanza con fundamento real, ¿vale? Una esperanza de lograr algo o de que suceda algo que se anhela, que se persigue y cuya consecución parece pues, especialmente atractiva. Eso sería un poco la definición de ilusión. En este caso, las palabras importantes son que se persigue. La primera diferencia con el objetivo es que no depende de uno mismo. Esto es algo que tú estás persiguiendo, es algo que tú quieres, que tú deseas, pero que no depende solamente de ti. A mí, por ejemplo, me puede hacer mucha ilusión conseguir un trofeo cuando voy a participar en un campeonato, pero seguramente haya muchos más deportistas en ese campeonato que también tienen esa misma ilusión que yo. Y además sucede que por muy bien que yo haga las cosas, si hay alguien que lo hace mejor, pues ya está. Entonces no me lo puedo marcar como objetivo porque realmente lo que os comento no depende de mí. Como es algo que persigo, como es algo en el que hago todo lo posible por conseguirlo, pongo todo mi empeño, mi trabajo, mi esfuerzo, me sacrifico para conseguir esa meta, pues muchas veces pienso que estoy trabajando con un objetivo. Pero tengo que ser consciente de que no depende al 100% de mí. En realidad es una ilusión, es algo que me ilusiona, ¿vale? En el deporte, como te decía, se da mucho porque pensamos que las victorias dependen de nosotros. Y si has escuchado los 105 episodios anteriores, sabrás que no es así. Sabrás que la victoria nunca depende de ti. Hay muchas circunstancias que no controlas, tanto a nivel interno como a nivel externo, que te pueden llevar o no a la victoria. Entonces, pregúntate, ¿estás trabajando de verdad con objetivos o estás trabajando con ilusiones? Un objetivo, como te digo, tiene que ser medible, pero, sobre todo, tiene que depender de ti. Y una ilusión, aunque tú pongas todo el empeño para conseguirla, nunca va a depender de ti. Por último están los sueños, y este es el último término que te traigo para que tú analices si es lo que está pasando dentro de tu cabeza o en realidad es algo que tienes desechado y estás trabajando de manera mucho más realista. Vamos a entender sueño como una fantasía. Además,
una fantasía mientras estoy despierto. Claro, hay que diferenciar de esos sueños que tenemos cuando creemos que nuestra mente descansa, que como ves, la mente nunca descansa. Lo cierto es que un deportista tiene un sueño cuando se ha planteado un objetivo que es realista. O sea, por ejemplo, lo que te decía antes, quiero superar o mejorar en un 5% mi fuerza del tren inferior en los próximos 2 meses. Buah, he definido perfectamente mi objetivo, depende de mí, sé el trabajo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Vale, pues por muy realista que sea, el problema viene cuando yo no hago nada por conseguirlo. El simple hecho de marcarme un objetivo, pues no me lleva a conseguirlo y lo que lo convierte es en un sueño. Y aquí también se produce frustración, porque, hombre, este es un caso como muy claro, ¿no? El decir, a ver, si tú te marcas mejorar tu rendimiento en el tren inferior y no lo trabajas, pues está claro, ¿no? Ahí está fallando algo. Date cuenta. Y nos damos cuenta realmente. Pero el problema viene cuando nos marcamos, por ejemplo, objetivos más difíciles de medir, como pueden ser los conductuales, los mentales. Te marcas un objetivo y dices, no, a partir de ahora voy a jugar mucho más tranquilo, voy a estar más relajado, voy a aceptar bien el error, voy a estar concentrado en lo que tengo que estar, etcétera, etcétera. Vale. Y ese es tu sueño, porque si no haces nada, no lo vas a poder llevar a cabo. Y esto produce una frustración enorme, porque sabes que en muchas ocasiones lo que nos planteamos a nivel mental pensamos que simplemente es planteártelo y conseguirlo. Y no es así. Como te digo, me encuentro cada vez con más deportistas y con más familiares de deportistas y con entrenadores que sueñan. Sinceramente, te lo digo así. No sé si será tu caso o si conocerás a alguno cercano, pero te invito a que lo analices y lo reflexiones. Piensa un poquito en qué objetivos te estás poniendo y diferencia a ver si son ilusiones o sueños. ¿Por qué? Tener un sueño es muy bonito, siempre y cuando seas consciente de que simplemente es un sueño. Si no, se puede convertir en una pesadilla. Para mí esto sucede más últimamente en el mundo del deporte porque hay muchísima información sobre el deporte profesional. Cuando yo era un deportista joven, bueno, no había tanto acceso a los profesionales, a sus vidas, a sus logros, no teníamos por supuesto YouTube, no había tantas cadenas dedicadas al deporte, con lo cual la distancia que podías sentir hacia un deportista profesional era mucho más alta que ahora. Tú ves que hay mucha gente que consigue grandes logros y sientes que, bueno, pues esto no es tan difícil. Es un porcentaje pequeñísimo el de deportistas que de verdad consiguen esos grandes logros. Por mucho que veamos deportistas que controlan su mente, por mucho que veamos deportistas que lo dan todo a nivel mental, esos deportistas tienen detrás muchísimo trabajo y es muy complicado. Y el hecho de nosotros desearlo no va a hacer que lo consigamos. Entonces, bueno, tienes que estar pendiente porque no hay nada más lejos que la realidad y sobre todo algo que es muy frustrante. El profesionalismo abarca un porcentaje bajísimo de practicantes, como te decía. Y también, como te decía, han hecho muchísimo para llegar hasta allí. Entonces, si tú eres consciente de que no estás haciendo aquello que te has marcado, lo primero que tienes que hacer es cambiar, rotar. Cambia ese objetivo o cambia esa conducta. ¿Vale? Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que hay cosas que aunque tú te propongas, también vienen marcadas por la genética. En la mayoría de las veces, pues vemos que hay deportistas que con una práctica tienen un rendimiento y otros deportistas que con esa misma práctica tienen otro rendimiento. Bien, esto también lo tenemos que tener en cuenta para no caer en la frustración. Hacer un buen análisis, un DAFO, te diría yo, de cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y dónde tienes que poner mayor incidencia para ser realista. Solo de esa manera podremos pasar de tener un sueño a tener una ilusión. Y si lo trabajamos y de verdad es algo que depende de nosotros, podemos pasar a tener un objetivo. Espero que te haya aclarado un poco estos 3 términos, porque de verdad que es muy frustrante el pensar que estás trabajando en torno a un objetivo realista y darte cuenta de que no. Darte cuenta después de que
no estás haciendo lo correcto y lo único que estás teniendo son ilusiones o sueños. Así que ya sabes, desde aquí te invito a que sea cual sea tu sueño, lo conviertas en un objetivo que te ayude a mejorar y a ser cada día un poquito mejor deportista. Y esto es todo por hoy. Ya sabes que en inteligenciadeportiva.es podrás dejarme tu pregunta sobre este o cualquier otro tema relacionado y que también podrás hacerlo a través de la encuesta que dejo cada semana en Spotify. Y como siempre, pues te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar los cursos, por compartir el podcast con tus amigos y compañeros de deporte, que sepas que les puede interesar, por tus comentarios, por tus valoraciones positivas, en fin, muchísimas gracias por estar ahí cada semana y ya sabes que cuento contigo para la próxima, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que pases un muy feliz día.